Hola, hola a todas, ¿cómo estamos? Pues creo que el Señor preparó todo para mi participación, ¿verdad? Porque realmente estuvo hermosa su presencia en este tema de inquebrantables, que es por lo cual nosotros estamos de pie. Y bueno, pues para ya me presentaron varias veces, ¿verdad? A muchas las conozco, algunas otras no las conozco. Pero bueno, soy Silvia Márquez de García, tengo 28 años de pertenecer a esta organización de FINEC y la verdad muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Les traigo un saludo de nuestro presidente internacional, el ingeniero Mario García. De verdad les manda un abrazo y pues que todo siga bien en este año que estamos viviendo. Ahora ya poder reunirnos de esta manera, como lo vivimos hace unos años, ¿verdad? De tanta tragedia, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta tristeza, como hoy nos tiene paradas aquí, pero nunca vamos a ser las mismas que fuimos en el 2019. Hoy Dios nos ha preparado para ir por más. Por lo tanto, ya escucharon que yo tengo esos libros, La alegría de sufrir y Lágrimas, perlas de la vida. Qué nombres tan tristes, ¿verdad? Pero la verdad, este es lo que yo quiero compartir porque no tengo más que compartir más que lo que Dios ha hecho en mi vida. Realmente este tema de la alegría de sufrir, precisamente en el 2014 Dios me dio una indicación a través de una niña profeta, así como Demo Shakayan, ¿verdad? El niño profeta. A mí me mandó también una niña profeta que ni conocía y me dijo que tenía que escribir. Y entonces yo dije, ajá, sí. Dice que el Señor que es algo que tú de niña soñabas. Y yo dije, no, si yo ni siquiera quería ir a la escuela, menos escribir un libro. O sea, incrédula. Pero sabe que cuando viene de Dios, hay cosas que nosotros ni nos acordamos de nuestra infancia. Pero Dios nos creó, nos dio una personalidad, nos dio sueños, anhelos. Y a veces con el tiempo y el sufrimiento se te olvidan. Pero a Dios nunca se le olvida nada. Ahorita ya lo dijo Cristi. Él tiene un plan que va a cumplir contigo. Y bueno, yo pasé un año y no lo escribí, no lo creí. Pero me vuelvo a encontrar esa preciosa niña en Guatemala en una convención y su papá estaba dando un tema y ella me saluda aquí. Y entonces me dice, la niña me dice a mí, ¿y el libro? Ay, le digo, no, no lo he empezado. Y bueno, en ese instante, el padre de esa niña empieza a decir, y te voy a decir una cosa, cuando Dios te manda a hacer algo y tú no obedeces, Él no tiene ningún problema. El problema lo vas a tener tú, porque si te mandó a hacer algo y no lo haces, Él va a levantar a otra persona que lo haga. Tú te lo perdiste. Y en ese instante me dice, escucha lo que Dios está hablando, me dice la niña. Y yo digo, oh Señor, te prometo, no quiero ser obediente y no quiero que nadie más escriba ese libro. Yo lo voy a escribir. Y a los 3 meses yo ya estaba en una hoja en blanco llorando y diciéndole, yo no soy escritora, ¿qué voy a poner aquí? Y el Señor me empezó a dar cada línea, cada palabra. Este libro es un libro que Él deseaba y ese libro se escribió y salió. No puedo platicar mucho más, pero un milagro en todo. Y déjeme decirle que, con esto ya voy a entrar al tema, yo conocí a esa mujer que ya tenía preparada el Señor. De hecho, ya había escrito el libro, yo con el tiempo que yo no lo creía. La conocí en Estados Unidos, acababa de llevar yo mi libro a una reunión de la fraternidad en Estados Unidos, en McAllen, Texas, y les llevo el libro acabado de salir de la editorial. Y cuando les cuento esto,
La cantante, que la habían contratado de alguna congregación de por ahí, no era de la fraternidad, me saca ahí del lugar y me dice, es que no puedo creer lo que tú me estás hablando de este libro. Es que yo ya lo tengo hecho, pero no lo he mandado a la editorial, pero es tan parecido. Y le digo, ay, qué bueno que le hice caso a Dios y salió primero el mío. Le digo, mija, el tuyo va a salir después, pero hice caso a Dios. No es broma, compañeras. De verdad, Dios me permitió que esa mujer fuera a decírmelo, porque él ya tenía preparada otra que sí fue obediente, pero terminé siendo obediente, ¿verdad? Como dijo Cristi, yo también ciertamente a veces quiero hacer lo que yo quiero y el Señor, si no lo hago por como Él lo manda, pues Él tiene sus formas. Y de eso quiero hablar, entrar a este tema tan lindo de la alegría de sufrir. Yo no sé si alguien me le va a estar ahí cambiando. Si podemos pasar a la primer diapositiva. Bueno, todo el mundo sabe que, pues como seres humanos, siempre desde que nacemos, yo creo que hasta que morimos, a veces nos vamos llorando. Yo pude ver a esos bebés nacer, a mis hijos, pude ver el dolor primeramente en mí. ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿Cuántas han tenido partos sin cesáreas? ¿Les ha dolido? Porque a mí me dolió tremendamente. Yo tenía a mi marido ahí en un lado, le apretaba la mano, le rasguñaba la mano y mi marido no pudo más. Se salió a llorar afuera y me dejó a mi suegra. Y yo le digo, ¿y su hijo? Ay, mi hija, pobrecito de mi hijo, no pudo verte más y se salió llorando. A él le digo, pero yo no quería que usted estuviera aquí, si él y yo hicimos este bebé. Pero bueno, ya saben cómo los hombres son bien fuertes físicamente, pero en cualquier situación, cosa fuerte, se doblan. Bueno, pues esos bebés también nacen, pues deben de llorar. Antes les daban la nalgadita, ¿verdad? Las que somos de otra época, porque el médico tenía que estar seguro que el bebé podía, los pulmones estaban sanos. Ahora ya dicen que ya no hacen eso, ¿verdad? Yo ya no sé cómo son pero de todas maneras, el bebé casi siempre nace llorando. Es muy raro que no llore, porque pues realmente, aunque sea una cesárea, él sufre. Mi primer parto de Samantha, que es mi primera niña, fue tardadísimo, doloroso, y no me pusieron que la niña nació con forceps, pero yo los vi. Yo le dije a mi suegra, son como un picayelos, es que agarran los hielos, unas tijeras grandotas. Yo vi que él las usó, pero él jamás puso ahí en el reporte que él había usado forceps para sacar a mi hija. Pero sí lo vi cómo sufrió para poder sacar a esa niña que estaba ya, pues, claro, todavía no se pasaba el parto, pero estaba sufriendo algo. Y bueno, platico esto porque realmente es una forma de que al nacer hay lágrimas tanto de dolor de la mamá como del papá que no soporta, o también de alegría, porque la madre ya después de que sufrió, ya después de que pasó todo eso y que te llevan ese bebé y te lo ponen en tu regazo, esas lágrimas empiezan a salir diciendo, valió la pena el sufrimiento, ¿sí o no, mujeres? Cuando vemos a esos hermosos hijos que ya los tenemos en nuestros brazos. Y el padre, ahora sí, ya pasó todo, ya regresa a ver cómo está el bebé y la mamá. Y también brotan lágrimas de sus ojos porque muchos estuvieron deseando ese hijo y ahora lo tiene también en sus brazos. Bueno, eso es como le quiero decir, ve que hay dolor, hay sufrimiento, pero también hay una alegría de ese mismo sufrimiento. Y ahorita yo no hice un gran tema, lo que quiero darles es mi testimonio, porque está basado prácticamente en lo que yo escribí en estos dos libros, más que nada en el primero. Entonces nadie, a la siguiente por favor, nadie en este mundo se escapa del dolor. No hay nadie que diga, no, a mí nunca me va a pasar, porque prepárese para que le pase. Yo conocí una compañera en el grupo que cuando me escuchaba participar me decía, ay Silvia, ¿cuántas cosas te pasó en tu vida? Yo no he sufrido nada. Le digo, pues prepárate para el sufrimiento, porque mujer que no ha sido probada no puede servirle a Dios. Y le voy a decir que realmente usted
nosotros somos testimoniales, ustedes dicen testimoniales, nosotros decimos en México, nuestra herramienta principal es el testimonio. Entonces, ¿qué vamos a venir a contar? Que si no es pasada por una prueba para poder decirles de dónde Dios nos sacó o a dónde Dios nos ha llevado. Por eso realmente hay que ser probadas, todos pasamos por eso, nadie escapa del dolor, pero es necesario vivirlo porque Dios quiere formar en nosotros una madurez y un carácter, hacernos esas mujeres fuertes, inquebrantables, porque precisamente a través de eso, como ese diamante hermoso, hay un proceso, y esos son los procesos que tenemos que pasar como pruebas. Y entonces cuando esa mujer me dice eso, ¿cómo que no has pasado nada en tu vida? Le digo, entonces prepárate. Y sabe, dijo, es que no quiero dar testimonio porque yo no tengo nada impactante en mi vida. Le digo, no digas eso, porque Dios te va a dar tu testimonio. Y bueno, verdaderamente le dio un cáncer invasivo. Ella duró 6 meses con ese cáncer. Oramos y lloramos por sanidad, pero ella se fue a la presencia del Señor y ahora está gozándose completamente sana, y porque el Señor es soberano y sabemos que Él a veces se ve su gloria y a veces te vas a donde está su gloria, ¿verdad? A veces ve la gloria aquí en la tierra. Y bueno, entonces no le pida, adelante, ser probado, no le pida un testimonio porque viene la prueba. Y a veces sin tener nosotros ese concepto de decir, ojalá que Dios me dé un gran testimonio. Y fíjese que lo viví en mi país. Una compañera que veía que pues todas pasaban a dar testimonios impactantes, y llegó un momento que en los seminarios me decía, tengo un testimonio bien fuerte, y a ver, pasa. Era una gordita que nos hacía llorar a todas, porque cuando era niña me violaron y luego que no sé qué tanto, y todos ahí llore y llore, hasta que un día verdaderamente fue un seminario donde la tocó el Espíritu Santo. Y ahí, quebrantada en el espíritu, dijo, es que yo quiero confesar algo. Yo inventé ese testimonio porque no tenía nada que contar. Y yo dije, ¿cuánto nos hizo llorar esta mujer? Pero eran puras mentiras. Pero dijo, pero ahora sí recibí el Espíritu Santo. Y bueno, Juanita, que es mi asistente, sabe que ella ahorita hasta es pastora de una iglesia. Estuvo en FINEC y ya tiene un llamado, tiene una iglesia. Increíble. La que mentía diciendo que tenía un testimonio poderoso, impactante, ahora Dios la llevó a la verdad y ya está pastoreando una iglesia. Bueno, pues eso es lo que hace el Señor, cómo nos enseña y nos prueba, ¿verdad? Y bueno, pues a la siguiente, por favor. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué tanto sufrimiento en la vida? Yo sí me pregunté. Ese es mi testimonio. Pero, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Qué te ha pasado desde niña? ¿Te persiguen las tragedias? A mí me persiguieron. La muerte de tus seres queridos, a mí me persiguieron. La orfandad y abandono de tus padres, a mí me persiguieron. Separaciones y divorcios, pues bueno, ahí no entra en lo de divorcio, pero separación sí. Despidos injustificados. ¿Qué te ha pasado a ti a lo largo de tu vida? Enfermedad y ruina, a mí me ha pasado. Y muchas otras cosas más que solamente en el libro lo pueden leer. Entonces, ¿alguna de ustedes en los momentos más difíciles de su vida pensó en ya no vivir más? A mí me pasó. ¿Alguna de ustedes les pasó? Porque como decía Cristi, la depresión te lleva a no querer vivir. Y bueno, con esto les quiero platicar, ya les estoy dando más o menos testimonio. Yo soy, ¿me puede dar la otra diapositiva? Yo soy la segunda de 9 hermanos. Nací en Río Bravo, Tamaulipas, frontera con Texas, Estados Unidos. Soy del noreste de México. Realmente fui una niña muy querida, pero muy querida por mis padres, lógicamente, pero muy, muy apapachada, como dicen ustedes aquí, muy querida, muy amada por mi abuela paterna, porque cuando nací yo, vio el parecido tan extraordinario que tenía y se adueñó de esa bebé
Y mi recuerdo de niñez es estar más tiempo, todo el día con la abuela y en la noche nada más ir a dormir a mi casa. Por lo tanto, eso desató en mi madre un resentimiento hacia mí, porque realmente ella, pues mi abuela se apropiaba de mí. Pero tuve una niñez feliz, ella me vestía porque era modista, me traía como una muñequita, me llevaba al cine, me compraban lo que querían. Y yo recuerdo, el recuerdo es que tengo agarradita la mano del abuelito y de la abuelita y me llevaban al cine y todos mis hermanos, no, nada más yo. Entonces, por eso se desencadenó ahí una situación suegra y nuera, ¿verdad? Yo no sabía, yo me dejaba querer, pero sabe, eso se lo va llevando uno, tanto el dolor de una mamá, tanto el sufrimiento, porque una suegra, ¿cuántas son abuelas aquí? Cuidado, abuelitas. Cuidado cuando le robamos a la mamá, a ese bebé y todo, porque realmente existe una situación que se da. Bueno, en mí pasó. La verdad, no, yo dependía de mi abuela, era ¿cómo se dice? Mi mundo era mi abuelita. Un día mi abuela ya iba creciendo y siempre muy apapachada, muy querida por ella. Yo también la amaba demasiado. Un día se va a Estados Unidos a ver un hijo. Conté las horas, los segundos, los minutos para que regresara y no regresó. Falleció en Estados Unidos. Mire, yo a la edad de 12 años me entré en una depresión tremenda, tan fuerte, que se me acabó todo, todo, todo. Le lloré y le lloré, pero ya no podía regresarla. Entonces empiezo en una soledad, en una tristeza, porque mi mamá, lógicamente, como que dijo, ahora sí, ya no tienes quien te esté, ahora eres una más de las 9, ¿verdad? Que éramos en ese tiempo como 4 o 5. Y la verdad, ya no hubo privilegios y duele. Ahora veía que mi mamá tenía una preferida, que no era yo, y duele. Ahí está el dolor. Pero ¿sabe cuánto tiempo la hice yo a sufrir a ella? Aunque era niña, yo la hice sufrir mucho tiempo. Llega un momento en que tú te acostumbras, tienes más hermanitos, ya no hay privilegio, ayudar, ayudar, ayudar. Y así pasan los años, unos pocos años más. Cuando yo tengo 14 años, otra tragedia más. Fallece mi mamá de repente, repentinamente. Mira, no era la preferida de mi mamá, pero de verdad que yo valuaba el dolor de la muerte de la abuela y el dolor de la muerte de mi madre, y a mí me había dolido más la muerte de mi abuela. Yo creía, pero después de estar sin mamá, reconocí el valor inmenso que tiene una madre y tuve que pedirle perdón a una madre muerta. Mire, la casa estaba desordenada, sucia. Si una toalla estaba por ahí tirada, nadie la recogía, todos le pasaban por encima. No había orden, los trastes se llenaban de gusanos, no había quien los lavara. ¿Sabe? A los 8 meses de que mi mamá murió, mi papá se vuelve a casar y nos lleva una mujer. Yo con 14 años, cuando tú eres una muchachita que estás en la etapa donde no te identificas ni niña ni mujer y tienes tantas preguntas, llega una mujer a ocupar el lugar de mi mamá. Eso fue tremendo para mí. Cuando mi mamá murió, a mí me llevaban a mi iglesia, a mí me enseñaron de un Dios bueno. El día que muere mi madre, yo ya, como ya estaba más crecidita, yo me encierro en un cuarto, me enojo y le digo, tú eres malo, porque un Dios bueno no le quita una madre a 9 niños. Mi hermana la mayor tenía 16 años y yo tenía, ya les dije, 14, y la más bebita tenía 3 meses de haber nacido. Era un dolor ver esos niños chiquititos como una escalerita sin mamá. Me invadió la depresión, la tristeza y el dolor, pero me quise morir. Yo decía, ojalá que esta pesadilla se acabe, hoy me duerma y mañana no amanezca. Ahí empezó un espíritu de muerte en mi vida. Sin embargo, pudo más el amor por mis hermanos. Y ahí empezó el Señor a hacerme esa mujer fuerte, porque era una niña todavía. Y yo dije, Dios nos abandonó, mi padre se consiguió otra mujer, nos abandonó,
y ahora yo voy a abandonar a mis hermanos. Mi hermana se fue con el novio cuando mi mamá falleció, cuando llegó la madrastra, sufrimos bastante, ella no aguantó y se fue con el novio. Entonces, no era mi rol ser la mamá de mis hermanos y yo tuve que afrontar ese lugar porque yo dije, todos nos han abandonado, pero yo no los voy a abandonar. Y ahí en mí se empezó a formar un carácter muy fuerte, muy firme, pero también una mujer que tenía muchos resentimientos. Si me puede dar a la otra diapositiva, una mujer llena de tristeza, de odio, de rencor, de resentimientos, de amargura, de falta de perdón, depresión, ya les dije, soledad y hasta ganas de matarme. Dios no lo permitió porque cuando yo me quería morir, yo podía ver esos chiquitos y yo decía, yo no los puedo dejar, yo no los puedo dejar. Y entonces yo luché, ellos fueron el motor de mi existencia y es por eso que hoy puedo contarles que Dios me dejó en este mundo. Porque cuando uno tiene deseos de morir, después viene la forma y al final muchos niños lo realizan. Le doy gracias a Dios porque Él me guardó. Yo dije que no quería nada con Dios y me tuve que dar cuenta que Él fue mi padre, mi madre, mi amigo. Y aunque estaba resentida, en las noches siempre estaba hablando con Él. Si estaba sola, no tenía nadie más. Sin embargo, empiezo a crecer, me va muy bien en la vida, empiezo a estudiar, lo saco adelante a mis hermanos y pues llega un momento en que en la escuela donde estudio una carrera técnica, ahí conozco a mi amado esposo y llega el amor a mi vida. Me enamoro de ese hombre y yo digo, ay, era lo que me faltaba. Ahora está aquí lo que yo necesitaba, el amor, porque desde que mi abuela falleció yo ya empecé a carecer de amor, de abrazos, de apapacho. Entonces conozco a este hombre que no era tan amoroso, pero uno, como dijo ciertamente, fue con Cristi, a veces nosotros vivimos de migajas de amor, de migajas de amor. Y ciertamente hay un tema que yo doy el Día de los Enamorados con puras canciones de José José. Mire, porque yo las cantaba, pero todo lo que decía era pura depresión. ¿No han escuchado? Si me dejas ahora. Entonces, todas las canciones, yo hago un tema del amor, del Día del Amor, con puras canciones de José José y viera todo lo que dicen las canciones, yo lo tenía, por eso me encantaban. Y la verdad, pues ese hombre, aunque no era tan amoroso, pero yo me conformaba con migajas y para mí era lo máximo. Entonces, pero llega un día que te casas, pero llega a pesar eso, porque llega un momento en que ese hombre amoroso, pues que según yo decía que era amoroso, sí me hacía mis cariñitos y más que nada mucho toqueteo, ¿verdad? Mucho toquetear. Y eso, ay, uno se siente fabulosa cuando el hombre te da una palmadita acá, ¿verdad? Entonces, déjeme decirle que a los 2 años de casada, ya el hombre tenía una cara, ya tenía mi primer niña, una cara de ogro ahí, todo enojado. Yo entré a trabajar en un banco. Cuando me hago novio de él, empiezo a trabajar en un banco, me empiezo a arreglar mucho, porque en el banco nos quieren que estemos bonitas, y bueno, pues ya me empecé a formar, a hacerme así más delgadita, más formadita, estaba guapa, y entonces ahora se me sube el ego, porque todo el mundo me decía que qué guapa, que qué bonita, y entonces a él le empezó a dar celos tremendos de mi trabajo. Luego en mi casa ya ni siquiera la nalgadita, decimos allá, me daba. Llegó un momento, una mujer que un día sientes que tienes la atención de tu marido y al siguiente te trata como una cucaracha, una mujer se le baja la autoestima hasta el suelo. Mire, yo hice de mi vida un Dios, porque yo me creía muy perfecta. Y eso era como que, tengo buen trabajo, estoy guapa y tengo buen sueldo. Pero tenía una amargura en mi casa, que era mi marido, todo convertido. Yo canto las canciones de Amanda y Miguel, que también las cantaba, y mi rey era un monstruo. ¿Cómo? Mi rey resultó ser un monstruo de piedra con un corazón de piedra. Y más la cantaba, ¿verdad? Cuando él se portaba mal conmigo. Entonces yo quería estar todo el día en el banco porque allá
todo el mundo me abría la puerta, todo el mundo me respetaba, todo el mundo me admiraba. ¿Quién no quería estar en un lugar así? Entonces esa agüita que no me regaba mi marido, allá había muchos caballeros y hasta damas que, wow, qué guapa, wow, qué hermosa. Me imponía modas porque siempre me ha gustado mucho la moda y resulta que era un Dios mi vida también y el trabajo. Un día que yo ya no quiero nada con mi marido, porque aparte que traigo todo esto arrastrando, ahora más resentimiento y falta de perdón con mi esposo, yo digo, no te quiero más, te dejo. Me vio tan decidida que dijo, no, 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 dame una oportunidad. Pero sabe, él ya había matado mi amor, porque un día se decide amar, pero también así como usted ama, también decide a odiar. Yo lo odié. ¿Sabe por qué seguimos adelante? Ahí viene la cuestión de la historia del sufrimiento para poder aprender. A través de ver a mi niña rebotando en el piso, a través de una convulsión generalizada en todo su cuerpo, mi orgullo se vino al suelo. ¿Cuál señora Silvia del banco? ¿Cuál puesto? ¿Cuál dinero te pagaba la enfermedad de tu hija? Ahí, sin saber realmente tener una relación con Dios, yo dije, sola no puedo con esto, es demasiada carga para mí. Y le dije a mi marido, me tienes que ayudar. Ahora sí, no lo quería, pero me tenía que ayudar. Pero sabe, para el pobre hombre, volvemos otra vez a las lágrimas de la vida, cuando un año pasó y cuando él llegaba, viajaba mucho, cuando él llegaba, la niña ya estaba en el hospital y ya había salido de ahí. Resulta que el día que la ve, mire, yo ya no hallaba si correr a levantar a la niña, ayudarla, o correr a levantar al marido que estaba como un niño llorando, diciéndole a Dios, ¿por qué con ella? ¿Por qué con ella? Si yo soy el de todo, yo soy el que he fallado. Y yo le decía, no le hables a Dios que ni siquiera tienes una relación con Él. No seas blasfemo, Él encarando a Dios, imagínese. Pero cuando, le digo, cuando uno tiene una niña enferma, olvídese, uno da todo por esa niña. Y ahí Dios empezó a tratar con mi orgullo, empezó a tratar con la cuestión de relación como esposos, que aunque no lo amaba, ahí me quitaron los dioses, porque dice que Dios es un Dios celoso, que no quiere dioses ajenos. Problemas con el marido, después me quitan, me liquidan del trabajo, otro Dios, después estoy embarazada ya de la tercera niña, me pongo bien gordita, era una Barbie y después yo les digo que me hice como Barney, eran al revés las formas, ¿verdad? Antes era la cinturita aquí, que por más que uno le estira ya no hay cintura, pero la tuve, le digo a Juanita, la tuve, un día la tuve, pero ¿sabe qué felicidad? Que a los pocos días, mi marido también se queda sin trabajo y a los pocos días a él también lo liquida. Ahora llegamos a la fraternidad sin amor, con enfermedad en casa, sin trabajo y sin dinero. Yo sé lo que es andar con todas las tarjetas de crédito porque yo era la encargada de tarjetas de crédito en el banco, así es que imagínense que yo tenía Visa, Mastercard, en pesos y en dólares y le daba hasta el perrito de la casa tarjeta porque las tenía que promocionar. Después para salir de ellas. Así llegué a esta organización hace 28 años con todo esto arrastrando, más lo acumulado, más lo que se lleva uno adelante. Pero Dios llega justamente en el momento preciso porque si no se hubiera enfermado mi niña, yo no hubiera recurrido a Dios, yo no hubiera doblegado mi orgullo. Y sabe que Él a veces permite las enfermedades como Job para nosotros poder tener un acercamiento con Él. Así es que empezamos a pedirle perdón mi marido y yo, pero en unos pocos tiempos nos invitan a la fraternidad. Y quiero platicarle ahora, sí, me voy a enfocar. ¿Me da la siguiente, por favor? ¿Qué es lo que yo aprendí en esta organización cuando llegué? Pero ¿cómo? Dices tú, ¿cómo estar alegre cuando se sufre? ¿Cómo? ¿Verdad que es imposible? Pero Dios me dio la respuesta. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque nos ayuda a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. El carácter fortalece
nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, no acabará en desilusión, porque Dios no se queda con nada. Ya lo dijo la compañera, Dios no se queda con nada. Y ese fue el título, o más bien dicho, con lo que empezó este libro. Esa es la palabra que Dios me dio. Y esa es la palabra de una mujer inquebrantable. No es aquella que no siente, como dijo Cristi, es aquella que aún del polvo la levanta el Señor y con más fuerza para poder tener ese carácter fuerte. ¿Por qué me hizo Dios ese carácter fuerte cuando murió mi mamá? Porque Él tenía planes para mi vida. Yo dañé, con ese carácter fuerte, dañé a mis hermanos porque era una hermana amargada. Y en lugar de, los amaba, pero nunca se los dije. Así es que a veces les imponía castigos. Y la verdad, un día que mi hermano, uno de mis hermanitos menores, se da cuenta que mi hija tenía convulsiones, dicen que comentó esto: qué bueno, porque Dios la está castigando porque fue muy mala con nosotros. Hasta ahí yo me di cuenta que había hecho daño. Y de adultos, Dios me permitió, ya estando en esta organización, arreglar mis cuentas. Empecé a pedirle perdón a todo mundo. Fui a ver a mi padre, a mi madrastra, hasta Estados Unidos con todos mis hermanos que ya viven. Y la verdad, arreglé mis cuentas. Pero con el que no podía arreglar mis cuentas era con mi marido. Era un dolor que tenía, que me había hecho muchas escenas de celos públicamente y yo no podía perdonarle todo lo que me había hecho. Hasta que un día llegó una persona y me dijo: si no perdonas, todas las bendiciones están detenidas. El perdón es una llave que desata bendiciones. Por eso tu hija está enferma, por eso no ha llegado la economía, por eso no duras en los trabajos, por eso y por esto y por esto y por esto. Por eso hay ruina. Y de verdad que me espantó. Pero lo que más me espantó fue saber que por mi falta de perdón yo iba a tener atada a mi hija a una enfermedad. Me costó mucho, pero ahí mismo mi marido me pidió perdón. Dijo: pues tú no me has hecho nada, pero pues de todas maneras te perdono, me dice. Pero yo me costó tremendamente poder sacar esa palabra, pero en ese inter yo ya tenía una relación con Dios, porque aquí en la fraternidad nos enseñan a volver a tener esa relación personal con Dios. Y entonces yo le dije: me sanas a mi hija, mira, me voy a humillar ante este hombre, que él es el que me debe de pedir perdón a mí, pero ¿cómo? Yo le tengo que pedir perdón a él por todo lo que me hizo. Y oía que me decía: te sano a tu hija, te sano a tu hija. Ay, miren, yo con lágrimas le pedí perdón a mi marido porque yo esperaba que Dios me sanara a mi hija. Y Dios lo cumplió. Mi hija es sana y declarada por los mismos médicos sana de su cerebro completamente. Mi niña, a transcurso del tiempo, ella se hizo niña especial. Y déjeme decirle que eso también fue otra cosa que Dios trató conmigo. Fui probada porque era una mujer que después de que vi un desorden en casa, ahora yo quería tener mi casa como de revista. Y de hecho que me compraba las revistas Vanidades, porque las Vanidades se me subían hasta la cabeza y quería tener la casa, la cama, todo lo que venía en Vanidades. Y sabe, mi refrigerador lleno de comida que se me echaba a perder, pero yo quería tener todo ahí porque se veía muy bonito como en los anuncios, ¿verdad? Era pura vanidad. Hasta que Dios viene y nos deja sin trabajo y el refrigerador quedó vacío. Ahí reconocí que si tenía un choricito o un huevito era suficiente para mí. ¿Para qué son las pruebas? Para valorar lo que tenemos, para poder ser mejores personas. Y ahí empezó el Señor a hacerme más sencilla, más humilde. Pero sabe, cuando veo a esa niña que es una niña especial, ahí me doy cuenta que me faltaba esa área. Me hice perfeccionista, el pelo que estuviera siempre en su lugar, siempre de secadora de plancha, bueno, antes usaba la plancha, todo en su lugar, las uñas en su lugar, todo. ¿Por qué? Porque era perfeccionista. Y cuando Dios me da una niña que se hace especial, que yo no me había dado cuenta hasta como a los 5 años, que no la aguantaban en la escuela, y la verdad,
me doy cuenta que tenía una niña que le encantaba revolcarse en el suelo, un día le saqué una cucaracha de la boca porque era tremenda, tremenda, hiperactiva, y entonces esa cama que estaba tan bonita, ya no estuvo bonita. Y sabe, ahí me di cuenta que por mis perfeccionismo Dios me dio algo que era imperfecto para mí, porque yo y mi esposo mucho tiempo no salíamos a ningún lado para que no vieran que no teníamos una niña perfecta. Y sabe, cuando llegamos aquí a la fraternidad, entendimos que los más pequeños, los más inocentes, esos niños que tienen alguna discapacidad, esos ancianos, esas personas que están huérfanos, son los pequeñitos del Señor y que el Señor los ama tanto. Entonces ahí yo me di cuenta que yo estaba viendo toda la perfección del mundo y tenía que ver con los ojos del Señor, que tenía una hermosa niña y que verdaderamente esa niña fue la que nos hizo que el Señor se glorificara en mi casa. ¿Cómo no agradecer a Dios por esos niños imperfectos? Vamos a darle un aplauso a todo niño especial en donde quiera que esté, porque a través de esa niña pudimos ver a Dios en su inocencia. Y verdaderamente hasta el día de hoy tiene 36 años y cada día podemos ver la poderosa mano de Dios. Como les digo, nos escogió. Antes le decíamos, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos castigan? Ahora el Señor me dice, los escogí porque ustedes tenían que ser quebrantados, porque ustedes tenían que ser sencillos, porque ustedes tenían que ser humildes, porque para estos tiempos nos llamó, para ir a las naciones. El Señor me dijo que tenía que ir a hablar con los huérfanos a África, y en el viaje que hicimos en el 2019, 18, ahí Dios me llevó ya a empezar a hablar con unos jóvenes de una reformatorio, y ahí me di cuenta que todo se cumple para sus propósitos. No somos los perfectos, ni somos los mejores, pero quiero decirle que nosotros le servimos a Dios con mucha pasión y vamos a continuar por ahí. Entonces ahora, alegría significa, ¿sí me le puede dar? Ah, ya está, ¿no? Entonces ahora, alegría significa estar vivo o animado, fresco o luminoso. Es generador de bienestar general, altos niveles de energía y poderosa disposición. Entonces, se imagina que cuando yo llegué aquí a esta fraternidad, aquí la fraternidad dice que somos la gente más feliz de la tierra. Es nuestro eslogan, que su bandera sobre nosotros es el amor y que somos parte de la gente más feliz de la tierra. Cuando yo llegué a la fraternidad, yo era la parte de la gente más infeliz de la tierra. Así me catalogaba yo. Pero cuando Dios me transformó, empecé a sentir esa alegría, ese paz, ese gozo que Dios nos da, que como les digo, aunque no tenía en mi refrigerador tan lleno de comida, yo podía valorar una olla de frijoles y podía hacerle a mis hijos las tortillitas de harina. Con esos frijolitos se los llevaba a la orilla de la escuela. Eso mis hijos hasta el día de hoy se acuerdan con un amor. Y yo ya no estaba atrás de una máquina, ya no tenía esas uñas largas, ya no tenía esa ropa tan fina, pero sabe, tenía el corazón de mis hijos, tenía su atención y tuve que darle valor a lo que verdaderamente tenía valor, porque lo demás era pura falsedad, pura hipocresía y puras vanidades y tonterías que no sirven para nada. Así fue que Dios me empezó a moldear, y verdaderamente todo eso que yo me colgaba para estar ahí en el banco y que todos me admiraran, era por la carencia que yo tenía. La carencia que yo tenía la llenaba con cosas, y realmente esas cosas no me llenaban mis vacíos. Hasta que vino Dios y me llenó de esa alegría y me pudo hacer sentir una mujer viva, animada y feliz. Bueno, ¿me da la otra? La alegría es el resultado de haber pasado por el dolor, es una experiencia universal. Nuestra alegría, dice Jalil Gibran, que es vuestro dolor sin máscara, y de la misma fuente donde brota vuestra risa, fue muchas veces llenada con vuestras lágrimas. ¿Y cómo puede ser de otro modo? Mientras más profundo cabe el dolor en vuestro corazón, más alegría podréis contener. Adelante.
La alegría y el dolor no son como el agua y el aceite, sino que coexisten. Ve, tenemos, un día estamos con una pena y después estamos con alegría. Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor que a veces se llora, pero de alegría, como hablaba de esos bebés cuando nacen, ¿verdad? Y la siguiente, si pierdes la alegría de vivir, perderás tu paz interior. Pero qué hermoso que aquí reconocemos verdaderamente que esa paz solamente nos la da nuestro Señor Jesucristo y que ahora todo lo que valoramos no son las joyas, los accesorios, las bolsas de marca, ni la mejor ropa, porque eso lo volvimos a ver ahora en esta pandemia. Según yo ya estaba muy evangelizada y cuando vino la pandemia yo acababa de ir a hacer unas compras a Estados Unidos y tenía un montón de vestidos con zapato y su bolsa ahí que lo iba a estrenar en Uruguay. ¿Se acuerda que nos íbamos a Uruguay a la conferencia internacional? Y cuando se viene la pandemia, el Señor me hizo reconocer que todavía tenía apegos al mundo. Y ahí le entregué mi closet, mis zapatos y todo lo que tenía, porque Él verdaderamente lo que quiere es nuestro corazón. Entonces, ¿cuándo lo vamos a entender? Entonces, si realmente aquí el hijo pródigo dice que él entendió cuando le pidió al padre la herencia, si le da una poco más, son dos. Entonces, ¿qué entendió? El valor de lo que tenía porque lo había perdido, porque ya se había gastado todo y ahora estaba entre los marranitos comiendo de las mazorcas que comían los marranitos. Entonces, ahí dijo, si estuviera con mi padre, yo mínimo sería un jornalero y le pudiera trabajar por comida. Y fue que él reconoció que andaba por mal camino como lo hice yo. Entonces, Dios que nos da la siguiente, una fe inquebrantable, como dice el tema. A veces tenemos que pasar pruebas difíciles para poder madurar y ser quebrantable, pero por nuestra fe. Así es como Dios nos moldea, pero la prueba más difícil, adelante, la pasó nuestro Señor Jesucristo. Tanto sufrió en el momento que Él fue al monte de los olivos y se postró y le dijo a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. No creo que lo pueda soportar. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió una hematridosis tremenda, que son cuando los brota de los poros, se rompen los vasos sanguíneos y brota sangre en lugar de sudor. Tanto era su estrés que él estaba tan deprimido que las gotas dice que le caían al suelo. O sea que no era que le escurría una gotita, no, dice que las gotas caían al suelo. Imagínense en qué estado estaba Jesús. Sin embargo, dice que vino un ángel y lo fortaleció. Por lo tanto, a mí me enseñó Dios, y con eso concluyo lo del libro, que verdaderamente en la vida pasamos por un vía crucis como Jesús. Pasamos por esa traición, quien nos entrega, quien nos falla, y pasamos por esa situación de tristeza, dolor, que hasta nos queremos morir, y más cuando hay una traición de un marido. Y después de ahí del suelo nos levanta el Señor, como Él fue levantado en gloria y resucitó y está sentado a la derecha del Padre reinando. Ustedes, mujeres, también tendrán un día de oscuridad, pero también tendrán un día de resurrección, un día donde todo va a estar esplendoroso, como Él está allá y está con nosotros. Yo verdaderamente quiero que, no sé si ya se me acabó el tiempo, quiero que cierren sus ojos ahí donde están. Es tan difícil que nosotros podamos experimentar lo que Él experimentó. Nosotros que somos de este mundo, porque Él era celestial, Él vino del cielo. Tremendas cosas que nos han pasado a lo largo de nuestra vida. Pero ¿por qué Dios nos permite el dolor? Primero, ya les dije, para probarnos, para enseñarnos su voluntad, para humillarnos, para disciplinarnos en amor, para impelarnos al arrepentimiento, para hacernos depender de su gracia, para purificarnos, para manifestar su poder, para adelantar las buenas noticias. Entonces,
Si usted está hoy aquí y hoy le está hablando el Señor, usted va a tener ese día glorioso como lo tiene Jesucristo ahorita, reinando en el cielo y reinando en la tierra. Cierra sus ojos. ¿Me podrían poner la alabanza, Maggie? Sí. Cierra sus ojos, es un momento muy especial de perdón. Hoy se ha levantado nuevamente el enemigo. Quiere engañarme y confundirme en el camino y destruir lo que el Señor me ha prometido. Sé que aunque los vientos muchas veces soplen fuertes, no habrá gigante que a mí pueda detenerme, porque las fuerzas mías vienen del Señor. Y yo he decidido levantarme nuevamente. He recordado que es en Dios que me hago fuerte, que todo es parte de lo que Él me prometió. Soy más fuerte que ayer, no hay gigante que me pueda detener, y yo provocaré al Dios vivo que me dijo que yo venceré. Soy más fuerte que ayer, tu propósito en mí yo cumpliré. Es una cuestión de fe, la certeza de lo que no se ve. Soy más fuerte que ayer. Nuevamente se hagan fuertes, me has enseñado a no temerle a la torrente. Tú me has probado, tú me has hecho vencedor, y cada batalla presente en mi vida me has dado fuerza, tú me has dado la salida. Me has enseñado que es más fuerte tu poder. He decidido levantarme nuevamente. He recordado que es en Dios que me hago fuerte, que todo es parte de lo que Él me prometió. Soy más fuerte que ayer, no hay gigante que me pueda detener, y yo provocaré al Dios vivo que me dijo que yo venceré. Soy más fuerte que ayer, tu propósito en mí yo cumpliré. Es una cuestión de fe, la certeza de lo que no se ve. Soy más fuerte que ayer.